Y la autocrítica, la reflexión, el análisis, la corrección lo hacemos en la victoria y en la derrota, y el año pasado, iba a decir, el domingo pasado, partido con Twente, nos quedamos con una sensación similar. Tenemos que analizar por qué no hemos sido capaces de ganar adelante, más allá de la situación que se ha venido hablando durante la semana o no, y hubo situaciones del juego que nosotros no estamos de acuerdo en cómo se dieron, cómo conseguimos que no pasaran, porque no llegaron a pasar. Así que bueno, pues trabajando, analizando en qué situaciones teníamos que mejorar para un partido que tenemos el domingo exigente aquí con Sevilla, intentando pensar en qué nos puede plantear el Sevilla, en qué podemos plantear nosotras, intentando recuperar futbolistas, sentir que futbolistas están preparados para el partido del domingo, que es un partido exigente, y con toda la ilusión del mundo de empezar la liga, de empezar nueva competición. Es verdad que seguimos peleando por el crecimiento del fútbol femenino, pero hay veces que nos olvidamos de valorar lo que cada año evoluciona nuestro fútbol, ¿no? Y en cuanto a mí me compete como entrenador, equipos cada vez mejor preparados, equipos y plantillas cada vez más competitivas, diferentes contextos de juego, diferentes situaciones de partido, una liga exigente, una liga bonita, con muchísimos equipos en el que las diferencias son mínimas, luego la dinámica, las inercias y demás te pueden hacer estar más arriba, más abajo, pero bueno, creo que una liga con mucho nivel, con un gran nivel, con equipos que se han reforzado, y bueno, que cada partido va a ser muy complicado de poder sacar adelante. Una gran plantilla, un equipo y un proyecto que viene haciendo las cosas bien de años atrás, que cada verano está dando pasitos hacia adelante. Creo que este año también lo ha hecho con 2, 3, 4 incorporaciones, Gemma, Pamela, Lucía, María Pérez, que dan un saltito a una plantilla que ya de por sí era competitiva, un equipo que alterna bien, también muy parecido a Levante, entre jugadoras con experiencia y jóvenes futbolistas que tienen mucho que decir en nuestra liga. Así que bueno, pues un equipo que tiene una propuesta también a nivel de juego ofensiva, que creo que va a ser valiente, dos equipos que el domingo quieren ganar y que van a intentar hacer un buen partido de fútbol para sacar los 3 puntos.